Mi esposa infiel perdió el control cuando me negué a firmar el certificado de nacimiento del hijo fruto de su aventura hace unos meses. Mi vida cambió de la manera más dolorosa e inesperada. Mi esposa, con quien llevaba 10 años de matrimonio, me confesó una infidelidad. No fue una confesión voluntaria, claro, sino porque estaba embarazada y ya no podía ocultarlo. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Ella me aseguró que lo amaba, que había sido solo un error y que podíamos arreglarlo. Pero la realidad era aún peor, el bebé que esperaba no era mío. Pasé semanas en shock, tratando de digerir lo que había ocurrido. Estábamos en medio de una tormenta emocional, pero no dije nada definitivo. Intenté mantener la cabeza fría, buscando consejo en amigos, en un terapeuta, pero, sobre todo, en mí mismo. No quería tomar decisiones apresuradas. Durante ese tiempo, me distancié de mi esposa emocionalmente, aunque intentamos mantener una convivencia civilizada. Actualización número 1, el nacimiento del bebé y la primera confrontación el día del nacimiento del bebé llegó. Mi esposa insistió en que la acompañara al hospital, y aunque me dolió en el alma, fui. Estaba allí, observando desde lejos, como un espectador de una vida que ya no me pertenecía. Cuando el bebé nació, no sentí ninguna conexión. Lo miré, y aunque sé que no es su culpa, simplemente no podía fingir ser el padre. Entonces, llegó el momento crítico. Mi esposa, con una sonrisa que parecía forzada, me pasó los papeles y me pidió que firmara el certificado de nacimiento. Estaba tan fuera de lugar, tan surrealista, que por un segundo pensé que era una broma. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que no lo haría. No podía mentir de esa manera. Su rostro cambió en un instante. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, y finalmente, enojo. ¿Cómo puedes hacerme esto?, me gritó en la sala de maternidad. Somos una familia. No, tú destruiste nuestra familia, le respondí, tratando de mantenerme firme. No soy el padre, y no voy a fingir serlo. Ese día, ella perdió el control. Me acusó de egoísta, de no tener corazón, de abandonar a un niño inocente. Su enfado parecía más una mezcla de miedo y desesperación. No era por el bebé, era porque la mentira que había construido se desmoronaba frente a ella. Actualización número 2. Las amenazas y la guerra legal. Después de aquella discusión en el hospital, la situación solo empeoró. Pasaron unos días de silencio en los que pensé que quizá estaba asimilando lo ocurrido, pero estaba equivocado. Mi esposa volvió a la carga, esta vez con amenazas. Me dijo que si no firmaba el certificado de nacimiento, iba a hacerme la vida imposible. Empezó a hablar de contarle a todo el mundo que había abandonado a mi hijo, de arruinar mi reputación, e incluso insinuó que podría perder mi trabajo. Estaba desesperada. Comencé a consultar con abogados para ver cómo proceder. No sabía hasta dónde era capaz de llegar, pero no iba a dejar que me manipulara. Las amenazas continuaron durante semanas. Ella incluso apareció en mi trabajo un día, haciéndome una escena en la puerta del edificio. Me di cuenta de que el divorcio era inevitable, así que, aunque me dolió profundamente, presenté los papeles. Ahí fue donde la guerra legal comenzó. Mi esposa, en lugar de aceptar su culpa, se volvió más vengativa. Intentó quedarse con todo, la casa, el coche, los ahorros, e incluso llegó a exigir manutención. Lo más ridículo de todo era que, aunque el niño no era mío, exigía que pagara por él. Afortunadamente, los abogados y las pruebas genéticas estaban de mi lado. Actualización número 3. La aparición inesperada del amante en una de las audiencias de divorcio. Algo completamente inesperado ocurrió. Apareció el amante de mi esposa. Pensé que había desaparecido para siempre, pero no. Resulta que él también estaba casado y su esposa se había enterado del embarazo y de la infidelidad. Su vida estaba en ruinas y había regresado para intentar recuperar a mi esposa. Lo más sorprendente fue que ella estaba dispuesta a perdonarlo. Mientras estábamos en medio de la audiencia, vi cómo se sonreían en secreto. Parecía una escena de una telenovela barata, pero era mi vida. Ya no había vuelta atrás. Mi esposa había pasado de querer salvar nuestro matrimonio a intentar construir una nueva vida con su amante, todo mientras trataba de manipularme para que me hiciera cargo de un hijo que no era mío. Actualización número 4. La desesperación de mi esposa. Unos días después de aquella audiencia, mi esposa apareció en la casa donde me estaba quedando temporalmente, pero esta vez no estaba sola. Traía al bebé en brazos. Estaba llorando, me decía que mirara al niño, que era inocente, que no merecía esto. Insistía en que si solo lo sostenía, me daría cuenta de que debíamos ser una familia. En ese momento, entendí que ya no estaba luchando por el niño ni por mí, luchaba por evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Le dije una vez más que no iba a firmar el certificado de nacimiento y que no podíamos seguir con esta farsa. Su mirada cambió de súplica a rabia en segundos, pero se fue sin decir una palabra. Actualización número 5. El giro inesperado. Unas semanas después, recibí una carta del hospital. Mi esposa había falsificado mi firma en el certificado de nacimiento. Oficialmente, según los documentos, yo era el padre del niño. Sentí una mezcla de incredulidad y furia. Llamé inmediatamente a mi abogado y presentamos una demanda en su contra por falsificación de documentos. El día del juicio final llegó, y ahí, frente al juez, mi esposa no tuvo más opción que confesar. Admitió que había falsificado mi firma porque no sabía qué más hacer.
Su amante la había abandonado definitivamente y ahora estaba completamente sola, con un bebé que, al parecer, nadie quería asumir. El juez fue implacable, la sancionaron por falsificación, perdió cualquier posibilidad de reclamar bienes o pensión, y la humillación pública fue evidente. Pero aquí viene el giro que nunca esperé. Mientras toda esta locura sucedía, recibí una carta del amante de mi esposa. Él también había sido engañado. Resulta que mi esposa le había dicho que estaba embarazada antes de que comenzaran su aventura. Lo había manipulado igual que a mí. El bebé ni siquiera era suyo. Había estado mintiendo desde el principio. La verdadera paternidad del niño seguía siendo un misterio, y probablemente siempre lo sería. Final fuera de lo común. Una vez que firmé los papeles del divorcio, corté todo contacto con mi ex esposa. Ella terminó completamente sola, y su reputación destrozada. Mientras tanto, retomé mi vida. Lo más sorprendente llegó meses después. Recibí una llamada de la esposa del amante. Había dejado a su esposo y, de alguna manera, terminó buscándome. Irónicamente, ella y yo comenzamos a salir. Quizás ambos encontramos una especie de consuelo en el dolor compartido. A veces, la vida te lleva por caminos extraños. Nunca imaginé que terminaría así, pero aquí estoy, más fuerte y con una lección muy clara. Nunca dejaré que nadie vuelva a manipularme de esa manera.